Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al tercer coloquio interno de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Mi nombre es Luis Cabrera y seré el moderador de esta mesa titulada Manejo y Conservación de la Biodiversidad, perteneciente al programa de Doctorado de Ciencias de la Sustentabilidad. Esta mesa está conformada por 3 docentes investigadores, los cuales tengo el honor de presentar. Comienzo con la doctora Fabiola Rojas García. Es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM y obtuvo el grado de maestra en Ciencias, Biología Ambiental, en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Cursó el diplomado Dimensión Ambiental de Políticas Públicas en la UNAM. Es doctora en Ciencias Forestales, egresada del Colegio de Posgraduados. Ha laborado como técnico académico en Ecosur, investigadora de INAFAP, consultor independiente en el NUD México y como investigadora asociado en el programa mexicano de carbono. Sus áreas de interés son el manejo y la conservación de los bosques, ecología forestal y anatomía de la madera. Su producción científica está conformada por 15 artículos científicos publicados, 8 revistas GCR y 7 en revistas nacionales indexadas. Es autora del libro Guía Botánica del Parque Nacional La Malinche. Ha dirigido 2 tesis profesionales de biología en la UNAM y una de la maestría en la UAMX. Ha impartido cátedras en la UAM, Unidad Iztapalapa, y en la UNAM. Actualmente es docente investigadora en el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos, y tiene el nombramiento de candidata del Sistema Nacional de Investigadores. La doctora Fabiola está interesada en generar conocimiento integral de los procesos ecológicos naturales y resultado de las prácticas de manejo en cuencas hidrológico-forestales, ante problemáticas bióticas y abióticas cambiantes, encaminado al uso sostenible de servicios ecosistémicos. Continúo con la doctora Berenice González Rete. Disculpe, doctora, ¿iba a mencionar algo? No, saludé. Perdón. Continúo con la doctora Berenice González Rete. Ella es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestra en Ciencias Biológicas por la Facultad de Medicina de la UNAM, doctora en Ciencias Biológicas por la Facultad de Medicina de la UNAM y estudiante de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente se desempeña como profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias y Facultad de Medicina, y es técnico académico asociado C de tiempo completo en el Laboratorio de Biología de Parásitos, Departamento de Microbiología y Parasitología en la Facultad de Medicina de la UNAM, donde ha trabajado con triatominos, determinando el comportamiento de estos organismos cuando están infectados con Trypanosoma cruzi, ante el efecto de diferentes temperaturas, además del comportamiento de sus microbiota y su respuesta inmune. Para cerrar esta presentación, finalizo con la doctora Sistel Sinum Pérez Hernández. Es egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Realizó su maestría y doctorado en Ciencias en el Instituto de Biología de la UNAM, en donde se especializó en entomología, biodiversidad y colecciones científicas. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones de Ecosistemas y Sustentabilidad, UNAM Campus Morelia, con un proyecto sobre redes de interacciones bióticas de escarabajos barrenadores metálicos. Y actualmente realiza otro postdoctorado en la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con un proyecto sobre luciérnagas que habitan en zonas urbanizadas y los factores que las amenazan. Ha publicado 18 artículos en revistas científicas, un libro, 7 capítulos de libro, 6 bases de datos y 13 fichas de especies de luciérnagas norteamericanas para la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Ha sido docente en la carrera de Ciencias de la Tierra en la UNAM y ha sido directora de 8 estudiantes de licenciatura y miembro de comité de 2 alumnos de maestría. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran 3 estudiantes,
que presentarán sus avances del trabajo terminal en un momento presentario. La dinámica. La dinámica de trabajo será la siguiente. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Yo les indicaré a todos un minuto antes de que termine su tiempo para poder finalizar su exposición. La dinámica considera que no hay réplicas por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Ahora los proyectos. Los proyectos que se presentarán son establecimiento de árboles de Bachelia farnesiana, el Wild, Huizache, mediante la aplicación de ecotecnias con geocostales, reservorios hídricos, biótica edáfica, hongos micorrízicos, arbusculares y bacterias fijadoras de nitrógeno, mediante un enfoque social en el Cerro de la Estrella, Ciudad de México. A continuación, reforestación urbana y residencial para disminución de temperaturas, captación de agua en mantos acuíferos y regreso de diversidad aviaria. Caso, Colonia El Tepetatal, Cuautepec, Barrio Alto, Alcaldía Gustavo Amadero. Y finalizaremos con relictos de un bosque de galería en las calles de la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. La ronda de retroalimentaciones iniciará con la doctora Fabiola Rojas, seguida de la doctora Berenice González, y posteriormente la doctora Sistel Pérez nos hará el favor de concluir. Muy bien, si no hay más preguntas, damos inicio a la mesa de trabajo con la presentación de Yolanda Maribel Flores Estrada, estudiante de segundo semestre, con el trabajo Establecimiento de árboles de Bachelia farnesiana, el Wild, Huizache, mediante la aplicación de ecotecnias con geocostales, reservorios hídricos, biota edáfica, hongos micorrízicos arbusculares y bacterias fijadoras de nitrógeno, mediante un enfoque social en el Cerro de la Estrella, Ciudad de México. Adelante, Yolanda. ¿Tienes apagado tu micrófono? Yolanda, sí, no te podemos escuchar. Ya. Perfecto. Preguntaba si ven la pantalla. Sí, sí lo podemos ver. ¿Alguien lo puede ver? Doctora, Ajá. perfecto. Ok, el título que me acaban de poner está mal. No sé qué título tomaron, el último bueno, el que yo tengo y con el que ya se está trabajando es establecimiento de árboles de Bachelia farnesiana, Huizache, mediante la aplicación de ecotecnias biota edáfica y con acción participativa del sector social en el Cerro de la Estrella, Ciudad de México. Este es el título correcto. Bueno, aquí lo tienen. Yo soy Yolanda Maribel Flores Estrada, vengo a presentar este trabajo de doctorado en Ciencias de la Sustentabilidad con el título Establecimiento de árboles de Bachelia farnesiana, Huizache, mediante la aplicación de ecotecnias biota edáfica y con acción participativa del sector social en el Cerro de la Estrella, Ciudad de México. Para empezar, quiero explicar el mapa mental donde se observan las distintas fases de cómo se abordó el trabajo del proyecto. La primera fase consiste en la investigación participativa IAP con entrevista, capacitación y trabajo en campo. De ahí nos vamos a la segunda fase del modelo de investigación, que se divide en dos partes, una en laboratorio y otra en campo. La de campo se divide en 4 partes,
que es la parte donde está formada por los tratamientos con los microorganismos, la segunda parte con los ecotecnias, la cual se combina con los microorganismos, y la tercera parte son los testigos con solo ecotecnias, testigos con microorganismos y testigos sin ningún tratamiento, en donde se evaluará la combinación de los tratamientos y ver qué tratamiento con qué ecotecnia dio un índice de supervivencia mayor. La cuarta parte del modelo de establecimiento es la evaluación de las ecotecnias como formadoras de biocostras. En la parte de laboratorio se tomaron muestras iniciales de suelo antes de la instalación del modelo de establecimiento vegetal y al final del experimento, con el propósito de evaluar la biodiversidad de microorganismos antes y después y observar si el modelo ayudó al incremento de los microorganismos benéficos en el suelo. La última fase de todo el trabajo es realizar una narrativa del proceso y sus resultados con el fin de evaluar los pros y contra y qué se debe de mejorar. Bueno, se preguntarán qué me motivó a realizar dicho trabajo. Como ven, los datos no mienten. Se observan que todos los años se da un presupuesto para la reforestación en México y la supervivencia llega a ser de la mitad o menos de la mitad. Por lo que me motivó a desarrollar un modelo de establecimiento vegetal aplicable a todas las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas que sean de bajo mantenimiento y que eleven un índice de supervivencia, para lo cual se tiene el planteamiento del problema, en el cual se pretende facilitar el establecimiento del huizache con los distintos tratamientos, además del involucramiento de la población en el proceso de reforestación. La pregunta de investigación es saber si las ecotecnias, los microorganismos, ayudan a la formación de biocostras. La justificación: es necesario tener mecanismos que ayuden a elevar el índice de supervivencia. El objetivo general es la obtención de un modelo funcional de establecimiento vegetal. El objetivo particular es la evaluación de los distintos tratamientos para ver cuál forma de las biocostras, cuál forma biocostras y cuál logra el mayor índice de supervivencia. El objetivo B es lograr un involucramiento de la población de los alrededores del Cerro de la Estrella dentro del trabajo de investigación. La hipótesis: la inoculación de las plantas con microorganismos y con las ecotecnias ayudarán al mejor establecimiento del huizache. Se podrá incluir la formación de biocostras y con ello facilitar la formación de biota edáfica y el establecimiento de plantas. Dentro de la investigación de acción participativa se trabaja con entrevistas semicuantitativas por los bajos costos que se representan en la formación con la información que se pretende obtener, de sentimientos y actitudes que otros métodos no nos darán. A pesar de tener pros y contra, se trata de minimizar los aspectos grabando las entrevistas. El método de las entrevistas se divide en diagnóstico, evaluando los sentimientos e inquietudes del grupo de trabajo dentro del Cerro de la Estrella. La capacitación se dará información amplia del experimento, así como aclarar dudas. La evaluación se procede a revisar los resultados en las grabaciones y el procesamiento de los datos. El objetivo general, el objetivo particular y la pregunta de investigación coinciden en lograr una conducta motivada. La variable dependiente también busca un cambio. La independiente depende de los aspectos sociales. Se da el report de la entrevista diciéndoles a las personas que habrá un completo anonimato y pidiéndoles la autorización para la grabación. En el encuadre se piden sus datos. Se evalúan mediante frases, frecuencias en el programa de cómputo WordSmith para su posterior análisis estadístico. Ya se realizaron las entrevistas, las cuales están disponibles en esta liga. El material biológico se obtuvo del vivero Jardín Mágico en Puebla con 2 años de edad y 1,5 metros de altura. La semilla de la plantación en el vivero se obtuvo en San Miguel Ixtla, entre Puebla y Oaxaca. Y la zona de estudio se enmarca dentro de la alcaldía Iztapalapa, Cerro de la Estrella, Ciudad de México. Se ve la zona de estudio. Se delimita la zona de trabajo. Se toman las primeras muestras para el análisis de la microbiota en el laboratorio. Y aquí se puede ver cuánto fue el coste de tratamiento por árbol para después conocer el coste de hectárea, que se ve que es menor al presupuesto que se le asigna por año.
Se compraron los árboles y requerimientos para la instalación del experimento, como las ollas de barro, los geocostales y los microorganismos. Aquí se nota el acomodo de los tratamientos y sus combinaciones. En esta diapositiva se ve cómo se hizo la forma de siembra, que son testigos, azospirillum, HMA, doble inoculación. Se sembraron los 160 huizaches con sus tratamientos. Aquí se ve cómo quedó la geomalla, la olla de barro y el árbol. Se agradece mucho a la Secretaría del Medio Ambiente, a la Alcaldía de Iztapalapa por su ayuda y recibimiento al proyecto. Gracias. Muy bien, Yolanda. Agradecemos la presentación. Ajá. Ahora comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Listo. Doctora Fabiola Rojas, por Sí, favor. listo. Solo un momento porque hice las anotaciones previo Claro. del trabajo escrito también, y es que Sí. tengo... Claro, no, claro. pues, solo es rápido. La primera, Yolanda, creo que en tu trabajo escrito debiste de haber presentado un cronograma de avance, porque en el trabajo escrito no se diferenciaba lo que ya habías hecho de lo que no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues bueno, me alegra ver que ya hiciste la siembra, entonces, bueno, eso es muy apropiado. Para empezar, bueno, el nombre científico lo tienes, no está actualizado. En términos de botánica, hay una autoridad científica que es el Missouri Botanical Garden. No te preocupes por anotar, va a quedar grabado mejor. Gracias. Sí, donde los colectivos de las diferentes familias botánicas hacen evaluaciones anuales, es más, interanuales, de taxonomía sistemática para ver si es una especie o en realidad se confunde con otra. El nombre científico correcto es Acacia farnesiana, entre paréntesis L y Wild. Bueno, eso es muy, muy importante porque si tienes interés de escribir un artículo científico. Lo siguiente, yo hubiera esperado que nos hubieras presentado datos de esta parte que dijiste que hiciste un análisis de suelo, es decir, contarnos cómo está el pH, cómo está la densidad aparente, la porosidad, el grado de la presencia de piedras o no. En mis, no seguidas, pero en algunas oportunidades que he tenido de ir al Cerro de la Estrella, he visto que hay mucha piedra de tipo cascajo, ¿no? En diferentes áreas, ¿no? No he ido recientemente, debo de decirlo, pero en algunas oportunidades he visto esto. O si en el paraje que tú utilizaste hay visitantes, etcétera, porque todo esto compacta el suelo. Entonces, para empezar, debiste habernos presentado cómo estaba el suelo de cero y luego, y yo supongo que al término de tu fase experimental vas a hacer un segundo análisis de suelo para ver si están o no las biocostras, etcétera, lo que quieras ver en cambios, ¿no? Porque obviamente la presencia de los huizaches va a hacer que se modifique el suelo. Ahora, bueno, la composición no la composición, sino los pHs, las densidades, la porosidad incluso. Ahora bien, es importante que no sé por qué razón en tu trabajo escrito presentabas un análisis económico, ¿no? Sí, entiendo que es para comparar cuánto hubiera salido y cuánto te salió a ti, o bueno, eso yo entendía, y o como por qué se nos presentó, pero bueno, ya explicaste que ya lo hiciste, etcétera. Algo súper importante, creo que para cualquier estudio ambiental, es que cuando hagas la presentación de tu zona de estudio nos presentes un mapa, porque lo que vi es una foto, supongo, de Google Earth con el dibujito de tu hectárea, que bueno, creo que para cuando te va a servir para esta presentación, para con tus tutores y para cuando hagas tu
trabajo escrito, ¿no? Tu trabajo científico, tu artículo o tu informe de avances. Porque pues está muy, muy triste ahí el dibujito solo del, como en Paint o algo así lo hiciste. También no entendí bien la parte de para qué te servía la entrevista semiestructurada o estructurada la que hiciste al momento de sembrar. O sea, yo entiendo que la hiciste por lo que leí, porque te fuiste muy rápido en tu presentación. Entiendo que la hiciste para las personas que te ayudaron a sembrar, para algunas autoridades o vecinos, ¿no? Pero ¿en qué aporta, más allá de, obviamente, la apropiación, el cuidado de los huizaches, de los vecinos, pero no entiendo la aportación a tu trabajo como tal? Es decir, cuando tú lo presentes como tesis o como artículo científico, ¿en qué beneficia o cuál es, por qué hiciste la entrevista? Porque pues evidentemente es un esfuerzo importante, pero ¿de qué va para la producción de biocostras, por ejemplo? Para el enriquecimiento edáfico del Cerro de la Estrella, que creo que es no un objetivo de tu tesis, pero es una meta de tu trabajo, ¿no? Entonces, para que después de los huizaches se puedan establecer otras especies, herbáceas, arbustivas o en muchos años arbóreas, ¿no? Entonces, siempre busquen que cada elemento que desarrollen en su trabajo tenga un fondo, ¿no? Tenga en esta lluvia de ideas, en este mapa mental que tú hiciste, no vi la intención o bueno, la verdadera función que tenía juego de entrevistas que hiciste, ¿no? Juego me refiero al grupo de entrevistados, no que sea de broma. Y bueno, además, perdón por leer, pero les digo, no puedo escribir ahorita bien. También creo que debes de tener en consideración que en cualquier reforestación, bien, mal, mal lograda, bien hecha, etcétera, el porcentaje de supervivencia siempre es alrededor del 10%. En cualquier lugar, así sea en los mejores suelos de México, con índices de sitio muy importantes, como son los del Estado de México, de los bosques templados o de los bosques templados de Michoacán. Ahí tú tiras una semilla y crece rapidísimo por el enriquecimiento que tiene ese suelo, de hongos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que tú debes de arrancar de esa. No es necesariamente que no esté bien cuidada una reforestación o que esté bajo un mal suelo, etcétera, sino lo que es natural. Y si no es por un apropiado manejo, también es por la competencia de los árboles, Yolanda. No nos explicaste a qué distancia, por ejemplo, estaban distribuidos tus árboles. O en el dibujo yo digo, tú presentaste 4 bolitas que no necesariamente son los árboles que sembraste. En una reforestación se tiene que tomar en cuenta las distancias, incluso el acomodo. En líneas es digamos, la peor forma de reforestar. Hay una cosa que se llama, perdón, un acomodo que se llama 3 bolillo, que es como en zigzag los árboles. De esa forma reduces la competencia entre árboles y tu reforestación va a ser más exitosa. Ajá. Y, perdón, ahora, entre otras cosas, la importancia de que hayas hecho el estudio de suelo, también es muy importante que tú revisaras un climograma del Cerro de la Estrella, que sí existe, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que revises, por ejemplo, no nos dijiste en qué época sembraste. Si me pudieras decir solo eso de retroalimentación, perdón. 2 de julio. Ok. Y sí estaba la separación en el mapa. Bueno, es que no sé. Ok. Algo importante es que sembraste antes de lluvias, ¿no? O en lluvias, ¿no? Eso tiene una repercusión en el arbolado, sobre el arbolado, ¿no? Lo más natural es sembrar
como por mayo, abril, que secas, para que cuando agarre las lluvias el árbol enraice y se afiance rápidamente al suelo. Entonces, ahí digo, faltó un poco de coordinación con una estrategia de reforestación y también hay que considerar que tu área de estudio, entiendo que es para que te ayuden a cuidarlo, está muy cerca del asentamiento urbano por el esquema que nos presentaste, ¿no? Supongo que es por eso, tú plantas más lejos y en 2 días no tienes malla, yo lo entiendo. Sin embargo, eso también, cuando tú hagas esta presentación de resultados en un congreso, en un artículo científico, tienes que referirlo, porque esa cercanía tiene un impacto sobre el crecimiento de los árboles bebés, ¿no? Y finalmente, bueno, algo que no está muy claro en tu trabajo escrito es que, bueno, finalmente el huizache como tal no tiene una distribución natural en el Cerro de la Estrella. Es como encontrar los pirules, crecen muy bien, pero no son de distribución natural ahí. Ajá. Entonces, eso creo que debes de conocer un poco más tú de la historia natural del árbol y para al final poder hacer una discusión más rica al momento que escribas tu artículo o tu tesis, incluyendo todo el tipo de asociaciones que conocemos que, como es al final una fabase, va a tener naturalmente, ¿no? Entonces, creo que debes de estudiarte muy bien la especie porque pues es tu especie objetivo. Sería todo por mí. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Fabiola Orjas. Continuamos con la doctora Berenice González, su retroalimentación, por favor. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo algunos comentarios. Leí tu trabajo. Realmente considero que tiene la información más importante. Lo entendí de cierta forma, pero ahora que presentaste, bueno, en la presentación, digamos, la verdad es que se me hizo un poco confuso en lo que presentaste. Tu segunda diapositiva, o sea, tienes tu esquema de lo que estás haciendo, pero lo veía y había líneas y como que me perdí. La verdad es que me perdí y medio trataba de entender porque tenías fase 1, fase 2, fase 3, pero la fase 4 yo no la vi, hasta que vi que estaba hasta abajo. O sea, considero que está bien, si tú lo entiendes está bien, pero para que los demás lo entiendan, no sé, que vayan apareciendo unas y después las otras, y no sé, los tamaños de letra también eran unos muy pequeñitos, de tal manera que la verdad a mí se me hizo confuso y trataba de verlo y ya le cambiabas. Entiendo que porque el tiempo es muy corto para ti dar la presentación, pues te fuiste súper rápido, pero la verdad es que yo no iba siguiendo todo. Trataba de leer y aparecían otras diapositivas y luego otras, y ya de repente hubo un momento en que me perdí. Pero traté de verlo más, lo que a mí me causa como eso que creo que tú deberías considerar. Bueno, por lo que vi, parece que ibas leyendo todo, entonces creo que también debes de quedarte con la información más importante y explicarla, irla señalando, no sé, tener algún dibujo o algo que te vaya guiando, porque sentí que lo ibas leyendo. Luego en la diapositiva 3 tienes una como tabla de los años, pero no te dice hasta arriba o abajo una tabla de qué es, no te dice nada, ¿no? Solo la pusiste, medio la explicaste y te saltaste, pero yo no entendí muy bien de qué era esta tabla. Durante toda la presentación tienes diferentes tamaños de letra y bueno, cuando mencionaste la justificación me apareció otra diapositiva, no sé si haya sido yo o se hayan percatado todos, pero ya no le entendí, te digo, lo dijiste muy, muy rápido, entonces me perdí. En lo del método, te aconsejaría que hicieras más como una imagen, un diagrama, si quieres dibujos, pon dibujos de los arbolitos, no sé, pero para que lo vayamos entendiendo todos.
eso es con respecto a la presentación. Estoy también de acuerdo con la doctora Fabiola en que tendrías que tener información acerca del clima de esta zona. Sí la mencionas en el escrito, pero yo creo que nos hubiera quedado más claro para que lo entendiéramos mejor. Mencionas que esto lo hiciste el 2 de julio, o sea, es reciente. No sé, digo, yo suponía que a lo mejor ya llevaba más tiempo. Y me hubiera gustado ver ciertos avances, ¿no? Pero bueno, está bien. También me llamó la atención que no presentaste, o yo te digo, no sé si fue por la rapidez, en tu trabajo mencionas lo que son las biocostras y aquí no me pareció no verlo. Entonces yo creo que sí es importante para el trabajo de vista haberlo mencionado también. Y otra cosa que también me llama la atención es que al final de tu escrito mencionas un análisis estadístico. Y dice, para el análisis estadístico se utilizará el paquete estadístico Infosat. Se aplicará una prueba de normalidad de Shapiro-Wilks modificado, que bueno, siempre se aplica una prueba de normalidad. Y de esta forma, los datos normales se aplicará además una ANOVA. O sea, si tienes normalidad, a los datos que sean normales aplicarás el ANOVA y a los que no, dice que les harás un análisis no paramétrico mediante Kruskal-Wallis. Pero yo, bueno, por lo que yo entiendo, ya sean tus datos normales, o sea, al final de cuentas tienes un grupo de datos y en ese grupo de datos tú tienes que elegir qué prueba utilizar con base en tu normalidad y eso. Pero no entiendo por qué separas a unos y a esos les vas a hacer ANOVA y a otros, los que no son normales, en Kruskal-Wallis, cuando entiendo que a todo tu grupo tú tienes que decidir qué prueba hacerle o sacar los datos que no son normales y que tú consideres, pero no entiendo por qué hacerlos por separados y al final tienes un grupo de datos. Esa parte no me quedó como clara, lo del análisis estadístico. Y bueno, en general te digo, leer tu trabajo fue más fácil para mí que escucharte y que te fueras demasiado rápido. Y bueno, ese es en general mi comentario y que bueno, pues espero que te salga muy bien. Y pues sí me hubiera gustado ver un poquito más de avances, pero bueno, entiendo que lo acabas de empezar a hacer. Muchísimas gracias, doctora Berenice. Continuamos con la doctora Sistel Pérez. Escuchamos su retroalimentación. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todas, a todos. También soy de la opinión de las doctoras. Comparto varias de las opiniones que tienen y por lo tanto en cosas que había notado también y que coincidimos, pues no las voy a repetir, ¿no? Pero sí me gustaría hacer hincapié en que también en esta diferencia que hay, ¿no? Como en la presentación y en el trabajo escrito. Me parece un trabajo muy completo en la parte escrita, muy bien documentado. Me gustó como entender bastante la zona de estudio. Hay, por supuesto, algunos detalles que hacen falta, como ya te indicaron. Y de lo que me parece muy relevante es que hay una sección en la que presentas hipótesis, planteamiento del problema, cuáles son tus variables independientes y dependientes. Y aunque aquí nos presentaste algunas cosas que sí coinciden, en realidad en el texto, sobre todo en la parte de las entrevistas y eso, realmente lo que anotaste no son variables dependientes e independientes. Entonces, ahí hay que revisar a qué se refiere esta cuestión, así como las preguntas de tu tema de investigación, ¿no? Se entiende lo que vas a hacer. También falta desarrollar un poco más la justificación, porque la justificación social, sí, como que te adentraste mucho, pero en la justificación del trabajo son 3 líneas, ¿no? Entonces, hay que ver ahí esos detalles. Es un momento perfecto ahora en este segundo semestre para realizar esa revisión y que, como te decían las doctoras, pues tu trabajo ya se vaya delineando a más una publicación académica, aun cuando se quedara solo en tesis. Eso es importante porque otras personas van a consultar tus trabajos que pueden venir de esta misma área, pueden venir de otros posgrados, puede ser un tomadora de decisiones, puede ser un docente, etcétera, ¿no? Entonces, entre más claro quede más directo, pero también que anotes los elementos que realmente son, pues va a ser mejor, ¿no? Ese es el primer punto.
El otro que me llama la atención es precisamente la cuestión de las entrevistas. A mí me parece muy interesante la cuestión de añadir ese elemento, pero conforme se fue presentando ahorita en tu exposición y como también vi que está estructurada la entrevista, pues me quedó como una insatisfacción, por decirlo así, ¿no? Como que yo esperaba una cuestión diferente. En primer lugar, porque sí es importante conocer los antecedentes, ¿no?, de estas áreas y de la perspectiva que tienen las personas que habitan en esta zona acerca de las cuestiones de reforestación. Pero incluso antes de eso, de cómo era su entorno. Yo creo que una de las mejores estrategias para entender cómo era antes el entorno y que tú tengas puntos de comparación para decidir, por ejemplo, qué especies serían mejores para reforestar o por qué fue cambiando hacia el suelo, qué podríamos esperar en un futuro, pues pueden partir o puedes obtener esa información a partir de entrevistas, ¿no? Que vayas con gente de diferentes generaciones y que te vayas documentando de cómo ellos perciben también su entorno, ¿no? ¿Qué tal que tú estás haciendo una reforestación y a las personas que están ahí no les interesa? Y por lo tanto van y van a sacar todos tus árboles, ¿no? A lo mejor a ti de frente te dicen que sí, pero la verdad es que igual no les interesa, ¿no? O no les interesa tener huizaches, les interesa tener otra cosa. También la entrevista funciona como una muy buena estrategia de comunicación de la ciencia, que es donde tú vas a ir a comunicarle a la gente qué es lo que estás haciendo, entender, intercambiar ideas acerca de lo que se podría hacer, planear junto con ellos lo que se podría hacer, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues también las preguntas como están planteadas, pues sí me parece que habría que revisarlas, o sea, te queda todavía un buen tiempo, se podrían implementar nuevamente, y en lugar de preguntar, por ejemplo, ¿por qué creen que las reforestaciones han fracasado? Preguntar qué opinión tienen de las reforestaciones que se han realizado, ¿no? Porque cuando uno hace ciertas preguntas, uno también impronta a la gente y ya te dice algo que tú quieres escuchar. Pero si quieres obtener más información, tienes que pensar en este elemento de que no improntes, que no les siembres la idea y que te contesten de forma honesta. Entonces, ahí también puedes revisar como estrategias de entrevistas para recopilación de historias orales. Y estos mismos son datos que muchas veces no se tienen porque no se han hecho muchos estudios, etcétera, y que te pueden servir para ir delineando tu proyecto, ¿no? Ya te hablaban del tipo de suelo, del tipo de especie, etcétera, y cómo esta interacción o de la cercanía con la parte de la zona urbanizada, pues puede afectar, ¿no? Entonces, yo creo que sí lo puedes utilizar como una estrategia, pero sí tienes que embonarlo muy bien para que realmente para que se integre bien, ¿no? Tal cual. Entonces, son como de mis... también me quedé con la duda de los tiempos, ¿no? Ya te decían también del cronograma. Yo esto, al revisar el texto, también pensé que es algo que apenas se iba a realizar y de repente así ya se realizaron entrevistas, ya se realizó la reforestación, bueno, ya se sembraron los árboles y es como, caray, pero si todavía estamos viendo qué es lo que funciona ahí, ¿no? Y además, bueno, los experimentos están bien, probar las variables y todo lo que estás usando está perfecto, pero sí, esta cuestión de los tiempos es como, habría que revisarlo, ¿no? Sí, adelante. No sé qué documento les dieron, porque el que yo envié sí tenía un cronograma y estaban especificados que ya se habían hecho las entrevistas y que el 2 de julio se iba a sembrar. Estaba perfectamente marcado ahí en el cronograma. Entonces, no sé, por el título que me acaban de dar, parece que les dieron un documento que no era el que correspondía, que no sé quién se los pasó, pero no es el correcto. Uh-huh. Ok, pues sí, habría que revisar eso, porque el que tenemos incluso dice como apenas va a pasar, ¿no? O sea, están redactadas una parte, sí, y que eso va a ser en un futuro. Pero bueno, pues son los comentarios que yo tendría para ti y pues coincido, ¿no? También con las otras doctoras. Sería todo por el momento. Gracias. Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias, estimados comentaristas, y muchas gracias a ti, Yolanda, por tu presentación. Ahora continuamos con el segundo trabajo. Presento a Eric Muñoz Rivera, estudiante de segundo semestre, con el trabajo Reforestación Urbana y Residencial para disminución de temperatura, captación de agua y mantos acuíferos y regreso de diversidad aviaria. Caso, Colonia del Tepetatal, Cuautepec, Barrio Alto, Alcaldía Gustavo Amadero. Adelante, Eric. Soy un poquito cortado. Te vemos, pero se escucha muy cortado. Si gustas quitar el video, a veces eso ayuda a la calidad del... Ok. Ok, bueno, pues mi nombre es Eric Rivera y bueno, ya viendo todo lo que es de la compañera, espero que no me vaya tan mal, pero déjenme compartir mi pantalla rapidísimo. Ok, un instante. Oh. ¿Sí se ve mi pantalla? No, ahorita no podemos ver tu pantalla. Nada más. No permitir. Algo me... Bueno, déjame ponerla otra vez, no sé qué está pasando. Sí. Ok, listo. Déjenme ver, aquí está. Listo, ahí está ya mi pantalla, no sé si la ven, ¿todos? Aún ¿Sí se no, ve? Eric. No, la verdad no podemos ver tu presentación. Te vemos 2 veces. Sí, hay dos. No sé. Voy a dejar de ¿ya está? Ya. Ahí se ve, exactamente. Te hice un poquito cortado, ¿eh? Pero ya se ve tu presentación. La presentación. No sé si ya se ve la presentación. La presentación sí se ve, la pantalla, pero te oímos, o al menos yo creo que te escucho bastante cortado. Sí, nosotros también. No sé si los demás se dan cuenta. Bueno, yo veo la pantalla borrosa, Un poquito la presentación. pixelada, sí. No sé si... Bueno, a ver si se carga ahorita. Ok. No sé si ya ve ahí el título. Ya mejoró un poco. ¿Se ve? Sí. Uh-huh. Okay. Bueno, pues mi nombre es Eric Muñoz Rivera. Yo voy a presentar el trabajo. Se llama Reforestación Urbana para disminución de temperaturas, captación de aguas y regreso a diversidad aviaria. El caso es la colonia El Tepetatal, aquí en Cuautepec, Barrio Alto, en la Gustavo Amadero. Voy a tratar de ser demasiado enfático para que tengan ahí oportunidad de comentarme. La introducción de mi trabajo, esta área de Cuautepec tiene una situación donde básicamente convive la parte urbana con la parte ecológica y ha presentado incrementos de temperaturas notables desde el año 50. En la parte de aquí abajo, esto empezó como un asentamiento irregular a raíz de los años 40 del siglo pasado y la temperatura media anual era aproximadamente de 21 grados. Hoy actualmente se tiene una temperatura media prácticamente todos los días de 30 grados porque la cantidad de gente que vive ha aumentado y prácticamente no hay árboles, son muy poquitos y eso ha proporcionado que haya mucho más temperatura y que se caliente y sobre todo pues han desaparecido algunas especies que había aquí y bueno, la precipitación anual es actualmente es alrededor de 30 milímetros con agua del 2021 y la mayoría de los árboles que están aquí obedecen y zacatón. Entonces, básicamente... Discúlpame, Eric, perdón. Es que sí te estamos escuchando muy cortado.
No sé si todos puedan como entender. La verdad, la última parte Sí, sí sí se me desfasó comprendo. mucho y sí, no se entendió. Ok. A ver, Este, Podría ponerlo en altavoz en teléfono, es lo que yo lo hago con mis estudiantes. O sea, que se vea la presentación, pero la voz así como en un teléfono en altavoz. a ver, permítame. Tampoco está pasando la presentación, como No. comentó un compañero. ahí, a ¿Sí? ver, Eric, ¿podrías hablar? ¿Me escuchan mejor? Ahí se escucha mucho mejor, Sí, mucho mejor. Ah, ok, Sí, entonces gracias. ok. Bueno, Sí, y si entonces, pudieras como proyectar tu presentación para tenerla lo a estoy pantalla completa. presentando, ¿no se ve? ¿No se ve la presentación completa? Sí se ve, pero tienes que proyectarla desde PowerPoint, o sea, ponerle ese F5, creo el es iconito. Sí, ya lo Ajá, puse, hay uno por pero abajo. No, nosotros vemos tu portada. Ujú. permítame tantito. No sé qué esté pasando, nunca me ha pasado esto, pero lo- Eh, Una alternativa rápida, doctoras, ajá. no sé si te la pudiera pasar por correo y tú la proyectas y él con el speaker del teléfono, no sé. Ok, ¿Pasa por sí, sí, correo? sí. Uh-oh. Por correo, un instante. La voy a pasar al correo inmediatamente. Una No te preocupes. listo. Entonces, voy a pasarla por correo. Ya creo que ya te, ¿a qué correo lo envío? Aquí te lo pongo en el chat. A ver si mejor la presentas tú y si me haces favor. Hoy la verdad es que Sí, no sé claro. por qué me pasó esto, pero te lo Sí, mando, ya te lo tranquilo, a No te mando. todos nos preocupes. ha pasado. El correo es, a ver, el correo. Ok, lo voy a pasar. Muy bien. Ahora te lo mando ya lo estoy enviando, ¿eh? Un instante, por favor. Sí. .gov.mx, por favor. Ok, permítame tantito. .gov de CDMX. Ah, ya lo vi. No, ya lo vi otra vez. Perdón, ¿eh? Aquí lo estoy ya mandando el correo. Un instante, por favor. A ver. Ya te lo mandé. No sé si ya lo puedes checar. Déjame. A ver. Ay, Dios mío. ¿Crees que me No dejarías me ha mejor llegado, ¿eh? llamada? ¿Mejor? Sí, 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 claro. Doctora, les quería comentar, ¿les parece si... Un instante, por favor. Claro, Eric, no te preocupes. Doctora, les quería comentar, ¿quieren pasar al siguiente trabajo en lo que Eric tal vez arregla su conexión, ve lo de la presentación, o nos esperamos un ratito con él? Como ustedes me Me digan. digan. ajá, como ustedes Entonces, quieran. Por mí no hay problema en continuar con el, sí, si gustan, para que no se estrese tanto Eric y Sí, nos mande el correo, todo tranquilo y todo salga bien. ¿Ok? de Sí, acuerdo. una Súper. cosa solo. Sí. Yo soy parte del comité de Moisés. Entonces, no soy su directora, soy parte del comité. Entonces, les pediría que en esta ocasión, ustedes, la doctora Sistel y la doctora Berenice, empiecen con la retroalimentación y yo cierro. ¿Está bien? Listo. Gracias. Perfecto. Ok, gracias. ¿Me escuchan? Así es, Moisés, te escuchamos. Te voy a presentar brevemente y empezamos con tu ponencia. A continuación, Moisés López Cabello, estudiante de segundo semestre con el trabajo Relictos de un bosque de galería en las calles de la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Adelante, Moisés. Listo, Moisés. Están viendo la pantalla ya, ¿verdad?
Sí, Ahí podemos solo ver tu pantalla. Ok. ¿Completa? Sí, ¿verdad? Ya está. Ok, vaya, buenas tardes. El trabajo que llevo en este momento, ¿me escucha? Sí, se escucha, Moisés. Ok, surgió, bueno, inicialmente a raíz de planteamiento de la conflictividad que existe en la alcaldía Cuauhtémoc, esta tensión que existe entre las instituciones y los árboles. Entonces ya con la tutora, con la doctora Fabiola, ya lo acotamos, ¿no? Encontramos como que focalizamos más el tema y quedó en el planteamiento de relictos de un bosque de galería en las calles de la alcaldía Cuauhtémoc. Evidentemente, mi zona de estudio está delimitado a la alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. El antecedente del estudio de Taxodium macronatum, que es el bosque de galería que tengo identificado en Cuauhtémoc, solamente hay un estudio de Correa que es del 2014 y nos refiere a un estudio dendrocronológico que abarca 4 estados solamente, pero no se han hecho trabajos enfocados a Cuauhtémoc. Sí, por ahí hay muestras de algunos árboles de la Ciudad de México, en Chapultepec, ¿no? Por ahí, pero de Alcaldía Cuauhtémoc no se han hecho, a pesar de que tiene una enorme relación con pues, lo que era la zona, lo que fue México Tenochtitlan, ¿no? Y está relacionado con el pasado biocultural de esta región, al lacustre. Aquí cabe mencionar que ahora sí que mi cartografía estrella que encontré fue el mapa de México Tenochtitlan. Este mapa data de 1550, fue pintado acá en Tlatelolco, a vuelo de pájaro, como un dron, ¿no? Parece. Y parece que es un mapa más bien es un mapa muy completo, ¿no? Porque encaja muy bien con la descripción biocultural, incluye elementos sociales, bióticos, de topografía, etcétera, ¿no? Está muy interesante este mapa. Desafortunadamente la calidad que tengo aquí no se ve muy bien. Yo lo tengo el mapita, lo compré en grande y se pueden ver detalles muy interesantes de arbolado, particularmente, que es lo que me interesó. Entonces también me hice un planteamiento de que estos árboles están inmersos en un territorio, en un paisaje que está socialmente y constantemente conquistado este paisaje de Cuauhtémoc, ¿no? Al ser como la capital del país, ¿no? La primera ciudad más importante de México. Entonces esto lo ha convertido en una urbe muy compleja y por lo tanto tiene algunos tintes de insustentabilidad, ¿no? Ambiental, ¿por qué no decirlo? El Taxodium, que es el bosque de galería que he encontrado, Randowski nos dice que está ligado al medio acuático y crece en ríos y riberas de agua dulce. Entonces, esto nos remite totalmente al lago de Texcoco, ¿no? Esta característica se caracterizan por su longevidad, sin embargo, su permanencia en esta alcaldía está seriamente comprometida, ¿no? Por la intervención del hombre. Existe un reducido número de ejemplares que he encontrado de grandes tallas, ¿no? Sin embargo, son testigos vivos de la constante transformación de esta ciudad y de esta alcaldía, ¿no? Particularmente. Villanueva es un autor que nos habla de la importancia del estudio dendrocronológico y en el uso de esta especie, ¿no? Por sus características que dan muy bien el crecimiento de los anillos, aparte de otras especies, pero particularmente el ahuehuete, es lo que dice la literatura, nos dice que no solamente tiene valor dendrocronológico, sino también tiene un valor pues, cultural, histórico, ¿no? Y que para el lago de Texcoco, que está pues, inmerso Cuauhtémoc dentro de esta región, pues se ha visto muy afectado por la contaminación del agua, la modificación de los canales y, bueno, actualmente pues toda la infraestructura urbana que los rodea, ¿no? Entonces, yo propongo que los ahuehuetes también los podamos mirar desde esta dinámica de transformación de su ecología, pero también debemos entenderlo que su territorio en donde se ubican está intensamente poblado por la presencia humana y estas tensiones entre la sociedad y las instituciones que les digo, ¿no?
Estos ahuehuetes que vemos en la foto están dentro de una fábrica, una imprenta aquí en Cuauhtémoc, en Santa María de la Ribera. Son árboles muy grandes y como esos son, van a ser objeto de estudio de lo que más adelante. La presencia de esta especie de árboles de galería, entonces nos están indicando que el paisaje funciona como una memoria del territorio, ¿no? Entonces aquí, bueno, en esta foto yo quise ilustrarlo, lo que me dice la teoría, con la foto. Aquí vemos de fondo toda la Ciudad de México totalmente urbanizada, en un contexto totalmente urbanizado, pero estos árboles siguen ahí presentes, ¿no? Como decía la doctora Fabiola, son centenarios. A continuación, bueno, les hice un collage de todo lo que yo he visto, analizado desde que vivo aquí en Cuauhtémoc, y todo este conjunto social que envuelve a los ahuehuetes de Cuauhtémoc. Es como un collage, lo amenicé con una música. Ok, seguimos. ¿Me escuchan hasta ahí? Sí, Moisés, te escuchamos. Sí. Ok, eso lo quise amenizar para que vean que el ahuehuete está inmerso en muchas épocas de nuestra ciudad, desde el metro hasta más para atrás, ¿no? El árbol de la noche triste, etcétera. Entonces, forma un parte que es un árbol importante en la memoria agrocultural de la Ciudad de México. Ok, espérame, China. Ay, espérame, no sé, volví a empezar esto. Ok. Ahora la parte técnica. Materiales y métodos, ya llevo realizado la etapa 1 y 2. Se realizaron recorridos exploratorios y se levantó un muestreo dirigido en el arbolado ubicado en alineación de banquetas, áreas verdes y en predios privados. Solamente van 2 predios privados. Se georreferenciaron, utilicé algunos parámetros del DAP, diámetro de altura del pecho, la presencia y el tipo de daño. Y bueno, hasta el momento censé un total de 208 árboles, pero vaya, no todos son como de grandes dimensiones, como me lo ha sugerido la doctora. Esta está la distribución que tengo de bosque de galería en las calles. A grandes rasgos vemos que está distribuido principalmente en el centro, Hipódromo Condesa, Roma Norte y Tlatelolco. Pero el número está muy reducido de árboles que son realmente grandes. En esta etapa, la siguiente etapa, perdón, la etapa anterior es la 1, ya la hice. La etapa 2 es seleccionar de este universo que tengo, vamos a seleccionar árboles que tengan entre 70 a 130 centímetros de diámetro de altura del pecho, con los cuales vamos a realizar nuestro análisis, el análisis de laboratorio, utilizando la técnica de la dendrocronología. Entonces aquí les muestro algunas fotos de los árboles que tengo identificado. Realmente son pocos, que podrían aportarnos datos interesantes. Y más o menos, del lado derecho, ustedes ven el mapa de México Tenochtitlan. No tiene una escala, por lo cual fue muy difícil colocar, ¿no? Todo el desplante de Cuauhtémoc en pero sí corresponde en algunas avenidas, perfectamente pude tomarlas como vértices, y más o menos así se ve Cuauhtémoc, si lo ponemos encima de este mapa. Entonces vemos del lado derecho el lago, ¿no? Este mapa está hecho como en dos escalas, ¿eh? O sea, entonces es muy engañoso, pero sí esta parte de las avenidas y calles sí coinciden todavía con algunos rasgos de Cuauhtémoc actual.
En la siguiente etapa, bueno, aquí ya es un tema más técnico, que es con la doctora Rojas voy a ver, va a ser el estudio de colecta de virutas. Vamos a seleccionar los árboles, vamos a utilizar un taladro de Pressler, y estas muestras, estas virutas, se van a llevar a un laboratorio. Bueno, si les va a dar un tratamiento, les vamos a llevar a un laboratorio para que con un escáner podamos ver a más detalle los anillos de crecimiento. Para hacer un paréntesis, el análisis cronológico no solamente sirve para saber años, ¿no?, de los árboles, sino también, aquí les pongo un resumen rápido, sirve para saber problemas en el manejo de los recursos, datos de climatología, geología, hacer bases de datos, estudios de fluctuaciones hidroclimáticas, saber sequías, reconstrucción de flujos de agua, ¿no?, que es como lo que la región en donde yo estoy trabajando, vamos a intentar reconstruir a ver si uno de estos árboles coincide con alguno de aquellos canales, ¿no?, que eran de la Ciudad de México y Tenochtitlan, entre otros usos que tiene la dendrocronología. Ya para concluir, son algunas de las conclusiones parciales que llevo, ¿no?, hasta este momento, que el bosque de galería no estaba limitado solamente a Cuauhtémoc, seguramente vamos a encontrarlos en la GAM, en Benito Juárez, en Hidalgo, en la Carranza, Azcapotzalco. La condición sanitaria de todos los árboles que llevo casi son desfavorables, ¿no? Generalmente es la deshidratación por la falta de infraestructura de riego y la presencia de infraestructura urbana, ¿no?, cables, banquetas, etcétera, ¿no?, que están comprometiendo su vida. No existe un plan sanitario que proteja a estos árboles, como de los descortezadores y el muérdago, ¿no?, que son como las enfermedades más típicas. Y también, vaya, la falta de coordinación interinstitucional, ¿no?, esta tensión que existe. Y por último, bueno, este es como mi cronograma que he hecho. En 2021 planteé una problemática, se ha venido transformando ajustando, y bueno, aquí están las fases del proyecto que llevo. Ahorita estoy como en la fase ya voy a entrar a la 3 con la doctora, que es como la fase de muestreo y de laboratorio más experimental. Bueno, ese es como mi cronograma general y es la presentación de mi trabajo. Muchas gracias. Excelente, Moisés. Muchísimas gracias por la presentación. Comenzamos con las retroalimentaciones. No sé si guste, doctora Berenice González. Comenzamos con usted. Sí, está bien. Yo te quiero felicitar por tu trabajo. A mí me gustó leerlo. Yo realmente no conozco mucho, sin embargo me parece muy interesante, y lo que más me gusta y que resalta y que creo que te puede servir mucho es lo que mencionas, ¿no? ¿Qué se puede generar a partir de tu estudio? Puedes obtener demasiada información, ¿no? Puedes realizar varios análisis y puedes dar a conocer, pues sí, más información ya sea para publicar, ya sea para divulgación, dependiendo lo que tú desees, ¿no? Sin embargo, pues con respecto a tu cronograma, yo lo veo bien. Siento que de julio a octubre le vas a trabajar mucho, porque sí, elaborar un artículo lleva bastante tiempo, pero pues ya tienes como muy, muy delimitados tus objetivos, ¿no? Ya sabes lo que vas a hacer. Entonces, en general de la presentación, yo la veo bien, la veo bastante bien. Y bueno, pues sí, me gustó mucho tu trabajo. Solo me gustaría preguntarte algo. No sé si lo vayan a analizar para tu artículo. ¿Por qué no existirá un plan sanitario que proteja ese tipo de vegetación? ¿Qué es lo que está pasando que hace que no existe este plan? No sé si mencionas aquí que también hay una falta de coordinación interinstitucional. O sea, ¿qué es lo que está pasando? No sé si lo vayas a analizar también, lo vayan a retomar, pero sí sería importante que lo dieras a conocer si es que lo van a hacer. Ok, gracias. Sí. Excelente. Doctora Sistel Pérez, continuamos con usted. Sí, muchas gracias. También, igualmente, me pareció un trabajo muy interesante. Se delinea bien como lo que quieres hacer, presentas buenos antecedentes y tienes buenos avances ya también, lo que es bastante bueno para estos proyectos.
También en tu texto, pues está bastante adelantado. Y en mi caso, sí digamos que me queda esta como duda. No está muy claro en el texto, tal cual, así que diga, cómo es que la caracterización taxonómica y la cronología de los anillos de crecimiento nos permiten explicar la memoria del territorio. Se entiende qué es lo que vas a hacer y que hay una relación ahí, y más o menos, te digo, puedes adivinarlo. Pero no está dicho literalmente cómo se relacionan estos elementos. Y es muy interesante vistos desde distintas perspectivas, cada uno de forma separada, pero otra vez, como en el trabajo también de Yolanda, cómo se integran esos elementos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente haría que tu trabajo sea de esta área de sustentabilidad o donde se interconectan estas disciplinas, ¿no? Entonces, ese me parece que es un elemento central y que más que nada es por la forma en la que se escriben los trabajos, que eso sí noté en los 3 trabajos que revisamos, que tienen, les falta como hacer algunas conexiones en las ideas o se quedan muy incompletas todavía. O sea, es algo que van a ir trabajando con el tiempo, pero que sí ya pueden ir ustedes revisando con más cuidado, ¿no? No nada más como entregar y ya, ¿no? Sino realmente ustedes están platicando con alguien, están contándole a alguien lo que están realizando y tienen que ser muy claros en el mensaje que están dando. La información tiene que ser concreta, clara, directa, o sea, la información tiene que ser ahí muy evidente, ¿no? Y entonces ese elemento es muy importante que lo anotes en tu trabajo, porque también a ti te va a dar el punto de partida para los análisis que vas a hacer y para ver si estás comprendiendo bien lo que vas a presentar, ¿no? También, ahora lo que dices en las conclusiones me llamó mucho la atención, estas conclusiones, porque en el texto no explicas cómo hiciste todo eso. O sea, presentas tus antecedentes y dices que ya fuiste y visitaste y tal y tal y tal, y esperas como, al menos en el primer párrafo sí coincide, ¿no? Como que los árboles, dices algunos detalles de los árboles, pero las cuestiones de la falta de supervisión de las autoridades y todas esas cuestiones no se nota bien cómo llegaste a esa conclusión, ¿no? ¿Qué hiciste para poder llegar a eso? Y también, pues, la finalidad, ¿no? De tener todo este trabajo, falta también entender que dices los alcances y todo, pero como también tener una idea concreta, ¿no? De cuál es la finalidad de este trabajo, que va muy relacionado con las preguntas que quieres responder, tus hipótesis, y todo eso, ¿no? Entonces, es muy relevante que pongas eso y tal cual se va a ir madurando a lo largo de tu proyecto, pero ya desde ahora puedes ir revisitando, ¿no? Como todas estas párrafo por párrafo, incluso otro consejo que yo también doy a mis estudiantes es léanlo en voz alta. Léanlo para ustedes mismos en voz alta, cada uno de los párrafos, y también pueden contárselo a alguien más, ahí irlo narrando poco a poco. Y si no les entienden, es que les falta algo en su párrafito, en la línea, ¿no? Puede ser una idea, una coma mal puesta, eso cambia totalmente el sentido de la oración, ¿no? Y por mi parte sería todo. Yo creo que vas con muy buenos avances y sería eso nada más. Ok, gracias. Muchísimas gracias, doctora Sistel. Concluimos con usted, doctora Fabiola Rojas. Hola, otra vez yo. Bueno, solo digo, obviamente no voy a defender a mi estudiante. Solo recalcar una cosa, Moisés va a tomar la opción de graduarse con 2 artículos. Uno va a ser y otro va a ser donde discute la parte en la que él tiene más experiencia, que es de la falta de un plan de manejo para estos árboles centenarios, porque cuidan mucho algunos, como la otrora palmera, que ya descansa en paz, y ahora están cuidando este ahuehuete cuando tenemos otros árboles que cuidar, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro, también a mí me gustó cómo presentó, nada más yo no escuché nada de la música, que ahí igual para otra oportunidad, Moisés, está muy padre el collage, pero yo hubiera dicho, lo encontramos en el metro, los encontramos en Chapultepec, los hemos visto
árboles importantes en murales, etcétera, ¿no? Todo ese collage explicadito, ¿no? Digo, tú lo formaste, yo no lo había visto, seguramente tienes que platicar, pudiste habernos platicado en lugar de ponernos música que no escuchamos, pero bueno, también estuvo bonito. Y creo que conociendo el trabajo de Moisés, yo hubiera hecho una mayor énfasis en qué es lo que ya hizo. O sea, decir, hice recorridos en una alcaldía, no es así como los hice ya, sino recorrió todas las calles, todas las avenidas, todos los jardines. Entre otras cosas, hemos recibido apoyo del instituto incluso para tener acceso a predios, hizo una revisión en la legislación forestal de la Ciudad de México, porque resulta que nadie te da una autorización para poder hacer un muestreo de estos, porque no vamos a cortar, porque no vamos a podar, sino vamos a hacer un muestreo de madera. Entonces, todos esos asegúnes Moisés los ha ido viendo. Y sí, considero que las conclusiones, como bien asentó la doctora Sisteli, nos revolvió los dos artículos, digamos, que en los que va a trabajar. Uno es meramente la dendrocronología de los otros ahuehuetes importantes, y la otra parte es la parte de gobernanza, etcétera, ¿no? Y perdón, iba a decir algo con respecto a su avance. Vamos a aprovechar seguramente la canícula, porque para hacer este tipo de muestreo no puede haber lluvias. Entonces será la última parte de julio, agosto, y así la doctora le va a poder ayudar, porque no podemos hacerlo en lluvias, ¿no? Justo para no comprometer, son muestreos sencillos que no dañan el árbol, pero no comprometes la entrada de algún parasitillo o ahí, ¿no? Al final es un compromiso por parte, pues, de las personas que trabajamos ese tipo de disciplinas, ¿no? Entonces, del trabajo escrito, como todos, tiene sus áreas de oportunidad, como bien señalaron, y pues que esperemos el comité se ponga rudo con Moisés para que salve todos esos detalles. ¿Sale? Muchas gracias, doctores. Será todo. Gracias. Gracias por su retroalimentación, doctoras. De igual manera, gracias a ti, Moisés, por tu presentación. Y ahora sí, retomamos el trabajo de Eric Muñoz. Enseguida presento tú lo que me enviaste. Tu micrófono, Eric. No te escuchamos. ¿Me escucha correctamente? Sí, ya. Ok, bueno, pues mi nombre es Eric Muñoz y yo voy a presentar este trabajo sobre reforestación urbana para disminución de temperaturas, captación de agua en mantos acuíferos y regreso de diversidad aviaria. El estudio de caso es la colonia El Tepetatal, aquí en Cuautepec, en Barrio Alto. Si puede pasar a la siguiente. Bueno, muy rápido. Cuautepec, Barrio Alto, está colindante con la Sierra de Guadalupe y el municipio de Coacalco. Entonces aquí empezó como un asentamiento irregular. Hasta la medida de los 50 tenía una temperatura media de 21 grados y hoy en día tiene de 30 grados aproximadamente. Tiene una precipitación anual de 870 mililitros, según Conagua, pero aquí básicamente han desaparecido toda la parte de árboles. Aquí vivían prácticamente pino, cedro, eucalipto, encino, yamel y zacatón. Y lo que yo pretendo con este trabajo es hacer un análisis para que se vuelva a reforestar alguno de estos tipos de árboles y disminuya las temperaturas aquí para esta zona urbana y se puedan recargar mantos acuíferos, sobre todo esa parte.
Sí puede. Ok. Bueno, aquí está el propósito: implementar un proceso gradual de reforestación de árboles prototipo. Entonces, todavía no he decidido cuáles son exactamente. Esta es la colonia El Tepetatal, está colindante con la Sierra de Guadalupe, y estas son algunas de las fotos que tienes, que se pueden ver del Tepetatal. Básicamente la mancha urbana ha colapsado toda esta parte de la sierra, y pues lo que se pretende es colocar algunos árboles tipo prototipo. Me llama mucho lo de la doctora que dice que solamente sobrevive el 10%, y entonces es algo que no había considerado. También tiene que ver que recargar a mantos acuíferos, reforestamiento urbano y el regreso que les decía de algunas especies aviarias a la zona. Ok, sí. Bueno, en el planteamiento es la identificar la necesidad y requerimiento de revertir la situación que se expone. Se busca hacer un diseño para ver cuál de los árboles es más factible y que pueda resistir, más económico y que se pueda implementar de la manera más rápida para que evite el deterioro de la zona, básicamente en esta colonia, y después se pueda replicar a otras zonas de Cuautepec. Si puede adelantar, por favor. Bueno, dentro de la justificación es que en esta área, bueno, yo trabajo en esta área, se siente muchísimo el calor. Como no hay árboles, esta situación cada vez va en deterioro. Entonces, por ejemplo, en la escuela donde yo estoy, hay algunos árboles y se siente plenamente la diferencia entre donde están ellos y dan la sombra y donde está el estacionamiento de los coches. Básicamente son de 3 a 4 grados centígrados, fácilmente pasando del árbol al sol pleno. Entonces, esa era la justificación de este trabajo. Y bueno, si puede adelantar la que sigue. Los objetivos es el diseño que les decía de aplicación reforestación urbana, y este es el general. Los particulares sería captar constantemente suministros de agua una vez que ya árboles, y implementar programas para reforestación residencial y uso en muros en aquí la colonia. Básicamente no se tiene eso, son muy pocos árboles, y eso es lo que yo pretendo. Y reforestar sistemas ecológicos dañados en esta zona urbana de la Ciudad de México. Esos serán mis objetivos. Bueno, mi pregunta clave es: ¿cómo se puede mejorar la relación del ambiente versus la urbanización sin afectar el medio? Y bueno, aquí en el trabajo lo colocaba: identificar la necesidad y requerimiento de revertir la situación. Esto lo generé mediante un mapa mental, si lo puedes poner la que sigue. Mi modelo de investigación-acción es actores, soluciones, y aquí incluyo algunos de los conceptos que yo pienso que son más importantes y esenciales para que se lleve a cabo este proyecto. Va desde los actores, y cada uno de ellos tiene que ver el gobierno, la población que quiera participar. En este caso, si pueden sembrar algún árbol de los que les comentaba, e irlos viendo progresivamente. Y bueno, ya viene todo lo que sería las soluciones y la viabilidad del proyecto. Si puede pasar al siguiente, por favor. Y este es básicamente lo que yo haría, el esquema sistémico para que se lleve a cabo el proyecto, que va desde la reforestación urbana, y ya tiene algunos conceptos que había colocado aquí, como disminuir la temperatura, la causa antropogénica, el gobierno, la participación del gobierno, y algunos otros tantos que les coloco aquí. Me parece, no me acuerdo si lo había colocado en el trabajo, pero esta es una de la parte más importante para mí. ¿Cómo pienso yo que se puede llevar a cabo este trabajo, este proyecto de reforestación urbana? Si puedes pasar a la siguiente, por favor. Y aquí les habéis diseñado un enfoque sociosistémico. ¿Cómo lo veo yo y a partir de qué lo podría implementar la reforestación? La verdad, todavía estoy en la etapa de encuesta con varios de los que están en la colonia para saber si están interesados
y qué tipo de árbol que no transgreda, por ejemplo, su vivienda y se puede implementar en un mediano plazo. Si puedes adelantar la siguiente. Y bueno, básicamente mi propuesta metodológica es un enfoque cuantitativo. A partir de los resultados de una encuesta, yo podría dar los resultados y empezar a implementar lo que será la reforestación en esta zona de Cuautepec y replicarlo en la medida de las posibilidades en otras zonas de esta alcaldía. Y eso básicamente sería todo por el momento. Eso sería todo. Excelente, Eric. Muchísimas gracias por la presentación. Ahora comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Comenzamos con usted, doctora Fabiola Orcas, ¿parece? Perdón, tenía que acomodar mi Word que ya traía aquí, mi guión. Tengo aquí también uno con letra muy fea que estoy haciendo, perdón. Eric, ¿pude leer tu documento? Sin embargo, híjole, sí tenía muchas áreas de oportunidad en términos de gramática, incluso del uso de palabras. Por ejemplo, no existe la palabra reforestamiento, no existe en español. Quizá es una traducción o algo así que pasó. Pero bueno, yo creo que, bueno, para empezar, también como que lo hiciste muy rápido en la presentación, pero las estadísticas donde te basaste para hacer tus antecedentes, marco teórico y todo esto, ya son muy viejas. Por ejemplo, hablas de un quinquenio 2016-2020 que ya pasó, o sea, del cual ya podrías tener el resultado. No, quizá va a pasar esto porque ya pasó y ya está el resultado. Otra cosa es que hablas también de un ordenamiento territorial del 2013, que bueno, estamos hablando de 10 años en los que ya estoy segura que en Coatepec ya surgieron otras unidades habitacionales o simplemente ya está pasando por arriba el cablebús que no estaba, ¿no? Entonces, todo ese reordenamiento ya fue, o sea, entonces tienes que actualizar todo tu documento, ¿no? De igual forma, con Yolanda, no considero que la encuesta sea el primer paso. Tu primer paso es ver qué onda con el suelo, esas características que puedas ver que le comenté a Yolanda, todo eso para, digamos, no reiterar, ¿no? Ahora, Yolanda tenía la ventaja de que ella ya nos hablaba de una especie. Tú estás buscando qué especies. Y mencionaste como 6, y entre ellas mencionaste el eucalipto, que por favor, por nada del mundo, sea una de las que tú consideres. Hay mucha literatura, Eric. Hay muchos documentos, incluso aquí con mi mano sana estaba buscando esta. Mira, es una guía de campo, no sé si la alcanzan a ver. Es un folleto de árboles comunes en la Ciudad de México, de las cuales te platica ya qué árboles se enraizan menos, qué árboles no son de raíz expansiva, etcétera, y que no te van a dañar banquetas, luz, si pasa por abajo, gas natural, que no sé si hay ahí, drenaje, etcétera, ¿no? Todo eso tienes que evaluar, porque si bien estás proponiendo una reforestación urbana, que hace muchísima falta en Cuautepec, sí debe ser ya tú, para este momento nos tendrías que estar hablando de las especies. Va a ser tal, porque mejoran el suelo, tal porque no enraiza, tal porque... Y convencer con eso al vecino, llegar con un folletito que tú elabores, porque estos te dicen, ay, la semilla es, no sé qué, ¿no? Tú podrías llegar, mire vecino, este árbol ni le va a dañar la barda, ni le va a levantar la banqueta, ni le va a arruinar el drenaje, etcétera. Anímese, ¿no? Y comprometer al vecino y que él mismo cuide su árbol, ¿no? Entonces, creo que tienes mucho trabajo por delante. Te sugiero también que además de que te revises este tipo de documentos, que hay muchos para la Ciudad de México, perdón, déjenme ver mi guión aquí, te acerques a este grupo de trabajo de Sembremos Parques,
que está rehabilitando muchas áreas verdes en la Ciudad de México. Yo vivo por Álvaro Obregón y han rehabilitado varios, incluso como onda ¿cómo se llaman estos? En camellones, etcétera, ¿no? Entonces, quizá por ahí, incluso ellos te podrían decir, mira, si como recibió el apoyo Yolanda, mira, tenemos estos árboles, ¿por qué no convences a los vecinos, etcétera? Y ahí le das un buen giro a tu proyecto o un buen empuje para que nos presentes datos, ¿no? Bueno, lo mismo, ¿no? Que tengas conciencia tú de que tienes que tener también un conocimiento perfecto del clima de esa área, ¿no? Amén de que vaya a ser al ser una reforestación urbana, va a ser regada por las personas que viven ahí con su propia agua. Tienes que saber temperaturas, etcétera, porque una de las cosas que nos dices es que tú quieres ver que una vez que tú siembras tu arbolito o el vecino siembra su arbolito, va a mejorar la temperatura. Debes de saber que eso es un proceso de 10, 15 años, ¿no? Los primeros años, si yo siembro un arbolito aquí afuera de casa de todos ustedes, lo primero que voy a tener es muchísimo calor, porque los primeros años en donde se está estableciendo el árbol, su transpiración aumenta. Entonces me va a hacer más calientito mi banqueta. Entonces, precisamente no va a suceder ese efecto, pero puedes hablar, para ustedes no, pero para sus niños, ¿no? En 15 años, cuando esta bebé vaya a la secundaria, va a tener un mejor clima, ¿no? Y hablar y conocer esos conceptos como son clima local o microclima, ¿no? Lo que va a pasar es que si tú confundo el nombre de la colonia Tepetatl, la que sea, si tú armas a todos los vecinos y super reforestan, etcétera, los resultados se van a estar viendo en 5 o 10 años, ¿no? No va a ser inmediato. Y finalmente, creo que de las partes que también anoté ahorita es, siento yo que debes de trabajar con tu comité para todavía acotar muchísimo más, porque aparte tú nos incluyes que va a haber la llegada de más aves, etcétera, ¿no? No sé si para la colonia ya haya, por ejemplo, un inventario de qué aves llegan, ¿no? ¿Qué aves llegan? A veces, sí, digo, ya es ¿cómo se llama? Comportamiento de las aves, pero a veces llegan un montón de aves porque hay un basurero, ¿no? Porque hay materia orgánica disponible y pues ahí llegan, ¿no? ¿Qué árboles? Incluso por eso te va a servir estudiar los árboles. ¿Qué árboles van a promover que lleguen aves? ¿No? ¿Qué árboles van a promover que sí se esté incrementando la infiltración de agua? ¿No? Y que tú presentes con datos. ¿Saben qué? Si sembramos estos, por decir el número que presentó Yolanda, 160 árboles, va a haber una infiltración de 5 litros de agua por metro cuadrado anual, que es bastante importante para el cerro de Coatepec. Ajá. Entonces, estudiarle mucho más, empeñarte en buscar objetivos concretos. Yo creo que el más lejano que tienes es el cambio de temperatura. Pero podrías ver qué onda con las aves, qué onda con esas cosas. Otra idea que me viene es, no recuerdo el nombre de la unidad del Politécnico que está ahí en las faldas de Coatepec. Si me ayudas, es un campus grande del Poli. Entonces, Zacatenco. En fin, bueno, lo que sea. Esa área puede ser tu modelo a seguir. Ver qué temperatura hay ahí contra qué temperatura hay afuera de tu casa, o bueno, en Coatepec, en Barrio Alto. ¿Qué aves ves ahí que no ves allá? Porque obviamente al ser una escuela, y no sé, los que tengan oportunidad de alguna vez verlo, están los pastos verdes, los árboles verdes todo el año, ¿no? Está precioso, siempre, la mayor parte de las escuelas grandes. Entonces, quizá comparar ahí contra arriba, porque tú no vas a encontrar una diferencia en temperatura por sembrar 160, 200, 500 mil árboles, ni vas a encontrar diferencias en aves, etcétera, ¿no? Quizá comparar esas otras cosas y decir, vean qué oportunidad tan grande tenemos de mejorar nuestra colonia, nuestro cerro,
para, no nosotros, sino para los chavitos que van a crecer en adelante. Entonces, pues a trabajarle con su comité, Eric, y gracias. Muchísimas gracias, doctora Fabiola. Doctora Berenice González, continuamos. Sí, gracias. Muchas gracias, Eric, por la presentación. Concuerdo en muchas cosas con la doctora Fabiola. Tu trabajo lo siento muy general, bastante general. Si tienes datos muy ya pasados, que yo creo que tendrías que actualizarte a lo que está ocurriendo hasta el momento. Me llama la atención algo que mencionas sobre el panel intergubernamental de cambio climático. Y mencionas que en zonas urbanas ellos se pueden observar desde 0.5 hasta 5 grados centígrados. Por lo que yo sé, el panel intergubernamental de cambio climático menciona como 4 escenarios, desde el más leve hasta el más drástico, ¿no? No sé qué escenario es el que estás manejando tú. Sería importante saber, ¿no? ¿Qué escenario estás manejando tú? Son 4 escenarios los que manejan ellos. Con base en eso, mencionas también que, bueno, y aparte eso es a nivel global, ¿no? En México, ¿qué ocurrirá? O sea, ¿hay información acerca de eso? Porque lo mencionas a nivel mundial, pero pues en México no mencionas algún tipo de temperatura, ¿no? Con base en eso, hace ratito que estabas presentando, me pareció escuchar que dices que se observa una temperatura a veces desde 21 hasta los 30 grados centígrados en esta zona. Pero tú ¿cómo sabes? Recuerda que la temperatura fluctúa a lo largo del día, durante las diferentes estaciones, entonces sería muy precipitado decir que el rango es bastante alto, ¿no? Entonces sí sería bueno que si puedes conseguir esa información de lo que ha pasado en estos años en cuanto a la temperatura y el clima de esta zona, pues sería ideal para poder entonces tú determinar si de verdad, como menciona la doctora Fabiola, si a lo largo del tiempo la temperatura disminuye o qué está pasando, ¿no? Eso, bueno, de lo que yo considero que es importante. Te lo menciono esto porque yo trabajé bastante tiempo con cambio climático, con efectos de temperaturas en insectos. Entonces, quiero asemejarlo un poco a lo que ocurre en plantas, ¿no? No es un cambio de un día para otro, es un cambio que lleva pues varios años porque es gradual, ¿no? Entonces, eso con respecto a la temperatura, que me parece importante. También te quería comentar tu diseño. Yo creo que hubiera sido importante también que en tu presentación colocaras el cronograma, para que así nosotras pudiéramos ver lo que llevas y entonces a lo mejor nos quedara un poco más claro. Concuerdo con la doctora Fabiola que a estas alturas ya tendrías que tener la especie, ¿no? Aquí, por lo que ven en el cronograma que nos mandaste en tu escrito, pues lo que sería julio, la primera quincena, que es lo que supone aproximadamente estamos, del 1 al 15, estás en identificar zona y requerimientos y revisar áreas, ¿no? Luego, en agosto tienes disminución de temperaturas, pero eso, o sea, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, ¿cómo disminución de las temperaturas? No, esa parte sí no la entiendo. Y como te mencionó la doctora Fabiola, eso, pues, eso va a ser tu último, digamos, como tu meta, podríamos decirlo así, porque ya después de varios años vas a poder saber si se disminuyó o no la temperatura, pero aquí no entiendo cómo lo vas a hacer en un mes. No me queda todavía muy claro. Y finaliza en septiembre, hasta donde veo que dice resultados y replicación, pero pues realmente el tiempo se pasa muy rápido. Ahorita estamos en temporada de lluvias, la temperatura cambia y pues sí, considero que ya tendrías que tener ya al menos la especie, como mencionaron los requerimientos del suelo, y con respecto a lo que sería la fauna aviaria, conocer quizás un antecedente de qué tipo de fauna ya existía anteriormente, ¿no? Ahorita pues dices que regresaran, pero ¿cuáles eran las aves que estaban, pues no sé, hace 20 años, 30 años, ¿no? A lo mejor también conocer qué tipo de especies de árboles estaban en ese tiempo que pues podrían hacer que ese tipo de fauna regrese, ¿no?
puede ser que regresen en tu proyecto con la especie que tú elijas de árbol, pero no sabes si se van a quedar o se van a ir, no sabes realmente eso, ¿no? Entonces, considero que es importante que lo veas pues con tu comité, lo analicen y pues ya determinen qué especie van a utilizar. Muchísimas gracias, doctora Berenice. Doctora Sistel Pérez, concluimos con usted. Sí, muchas gracias. Pues lo mismo, ¿no? Que hace rato ya ya las doctoras ya te dijeron varias de las cosas que ya tenía aquí apuntadas. Me parece muy interesante el proyecto, yo creo que es muy bueno. Y tengo varios comentarios al respecto, ¿no? En primera, yo que no conozco la zona, no así de primera vista con el trabajo escrito que nos entregas, no entiendo por qué se tiene que hacer algo en esa zona, ¿no? Todo esto que estás planteando, no entiendo, y lo mencionas, haces mucho énfasis en tu texto que es muy necesario y tal, pero no explicas por qué. Entonces, eso es muy relevante para gente como yo que pues no tiene ideas, como pues, alguien te dice exactamente lo mismo de Bolivia y no sabes, no conoces ahí por qué tendría que hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, falta añadir mucha información sobre los antecedentes y también parte de lo que te están diciendo las doctoras es que no está añadida la información respecto a por qué estás interrelacionando la disminución de la temperatura, cómo esta se relaciona con la recarga de los mantos acuíferos, el reforestamiento residencial y el regreso paulatino de aves. O sea, tienes 4 grandes grupos de objetivos. Cada uno podría ser perfectamente un proyecto de investigación por sí mismo. Y aquí los estás tratando de integrar todos. No está mal, pero no se entiende bien por qué ni cómo. Y tampoco se entiende bien cuándo, ¿no? Entonces, así como yo lo veo de una perspectiva más lejana, esto lo termino viendo como un modelo de trabajo. Tú puedes empezar a implementar los primeros pasos, pero perfectamente te lo dijeron las doctoras, ¿no? No es algo que tú vas a poder alcanzar en el proyecto de doctorado. Sin embargo, sí que puedes ir estimando, tratar de predecir cómo podría darse ciertas condiciones en caso de que tú cambiaras tales variables, ¿no? Como qué podrías tener como resultado, incluso generar una propuesta también muy formal al respecto de qué se podría hacer y que ya hayas trabajado con la gente, ¿no? Todo parte específicamente de los antecedentes. Ya te habían comentado, ¿no? Por ejemplo, no hay una referencia a un dato que indique que ya no hay aves, si tendrían que haber, cuáles tendrían que haber, cuántas tendrían que haber, qué es lo que tú esperas. Lo mismo con la temperatura. ¿Cuál era la temperatura anterior? ¿Cuál es la temperatura ideal, digamos, para esa zona? ¿Y cuál es la que tú quieres alcanzar con el plan que estás manejando? Son 3 cosas muy diferentes. Entonces, como no tienes muchos antecedentes todavía, no puedes ponerte una meta, o poner una meta no solo tú, sino como parte de este proyecto que estás planteando. Está perfecto el proyecto, está muy bien, pero sí tienes que ser pensar muy fríamente los alcances que tiene el proyecto. Entonces, eso es yo creo que lo más relevante. Y también cuál es tu pregunta o tus preguntas de investigación. Ya nos decías un poco en tu presentación, pero ahí no se entiende bien cómo se relacionan todos estos elementos que te decía antes. Entonces, tienes que trabajar mucho en eso, tienes que ahondar mucho más. Sí sentí tu escrito como muy escueto y los párrafos como muy separados, un poquito saltas de un tema a otro. Lo mismo, ¿no? Que decía hace rato a tus compañeros, te va a ayudar mucho que lo digas tú en voz alta, que lo comentes con más personas, que lo alimentes más, que le pongas más información y también cuidar muchísimo la redacción. Tenías muchísimas comas en donde no se supone que tienen que ir. Entonces, uno debe de tratar de hacer como una escritura muy neutra, porque aunque tenemos una forma muy particular de nuestro acento en español, como que podemos hacer frases muy cortas y a veces tendemos a escribir de esa misma manera, pero no en todas las regiones de México o en otros lados donde habla hispana, pues hablan de esa misma manera. Entonces,
esta redacción tiene que ser por eso en un tono muy neutro, ¿no? Entonces, revisar ese aspecto y alimentar mucho más tu escrito, que no está mal, pero sí tiene huecos muy importantes, ¿no? Y pues de mi parte sería, y otra cuestión también es de la justificación, ¿no? No solamente cómo se relacionan los elementos, los antecedentes, sino también justificar por qué quieres hacerlo, por qué en esa zona, hablarnos, decirnos más sobre qué hay ahí, ¿no? Por qué se quiere cambiar. Y sería todo por mi parte. Muy bien, muchísimas gracias, doctoras. Con estas últimas retroalimentaciones llegamos al final de esta mesa. Agradecemos la presentación de los estudiantes, la participación de los comentaristas y a todos los acompañantes del día de hoy por su asistencia a este tercer coloquio interno de investigación del posgrado del Instituto Rosario Castellanos.